Bueno, vamos a hablar del caso de El Gato. Perdón, no El el gato, gatico. el gatico. El gatico, hijo de Enilce López, la gata. Hay una noticia de última hora, tiene que ver con este caso. La Fiscalía General de la Nación anuncia que, Mauricio, sobre el caso de la libertad del gatico. Que se va a abrir una investigación, o se abre ya una investigación contra el juez quinto de ejecución de penas y medidas de aseguramiento de Barranquilla. Este fue el juez que otorgó la libertad a Jorge Luis Alfonso López, conocido como El Gatico, y quien en las últimas horas fue pues dejado en libertad. Este juez será investigado muy posiblemente por el delito de prevaricato, y también se va a establecer si hay alguna otra conducta punible por la cual pueda ser investigado por estos hechos. O sea, investigación por prevaricato. ¿Qué significa prevaricato? Así, Mauricio, explíquemelo rápidamente. Él abusó de sus funciones como juez para tomar una decisión contraria a la ley. Lo que se trata de establecer, Juan Pablo, es por qué se concedió la libertad y bajo qué argumentos, y quién solicitó si esta petición estaba hecha por alguna de las partes en este proceso que se adelanta contra Jorge Luis Alfonso López. Recordemos que él estaba condenado por homicidio. Bueno, pues entonces estaremos atentos a esta investigación. Pero devolvámonos un par de horas hacia atrás, porque una vez se conoció la noticia de la libertad de Jorge Luis Alfonso López, pues lo primero que se dijo era que quedaba en libertad porque era gestor de paz. Sin embargo, fue la Presidencia de la República, a través de un comunicado en donde además hacen la mención de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que aclaró que en ningún momento se pidió libertad para el señor López, sino Alfonso López, sino que lo que se buscaba era convertirlo en gestor de paz, pero dentro de la cárcel, ¿no, Paola? Sí, pero más allá de gestor de paz es facilitador, Juan Pablo, pues Ujú. es lo que ha aclarado la oficina del Alto Comisionado para la Paz en este comunicado que ya vamos a ver también en pantalla y pues que se genera a raíz de toda la polémica que se dio en el país por el anuncio de la orden de libertad al señor Alfonso López, mejor conocido como El Gatico. Dice la oficina del Alto Comisionado para la Paz, rápidamente le resumo el comunicado, que mediante la resolución 075-2022 se autorizó al señor Jorge Luis Alfonso López para que contribuya en la labor asignada al Alto Comisionado para la Paz de verificar la voluntad real y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados. Dice que esa designación está vigente por un periodo de 2 meses y que es una labor como facilitador que se ejercerá principalmente desde su lugar de reclusión, sin que esto signifique la configuración de delitos adicionales a los que ya fueron probados por la justicia. Aclaran además que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no ha ordenado ni ha solicitado la libertad u otorgamiento de suspensión de medidas de aseguramiento del señor López, y además que él debe seguir ejerciendo al día de hoy su rol de facilitador desde su lugar de privación de la libertad. En el último punto, Juan Pablo, este que estamos viendo en pantalla no es el comunicado, Ujú. pero ya le voy a decir qué es lo que estamos viendo, que es la justificación del juez para dejarlo en libertad. Pero en el último punto del comunicado dice la oficina del Alto Comisionado que le va a pedir al juez que otorgó la libertad que la revoque inmediatamente, ya que no está fundamentada en las leyes vigentes. Eso es lo que asegura el Alto Comisionado para la Paz, o por lo menos la oficina del Alto Comisionado del señor Danilo Rueda, que pues inicialmente se dijo que fue él quien dio la orden de dejar en libertad al señor Jorge Luis Alfonso López, pese a que pues está condenado a 29 años de prisión, como ya nos lo recordaba Mauricio, Ujú. por homicidio y también por otro delito. Sí, por supuesto que se ha generado una cantidad de revuelo, sobre todo un gran revuelo por esta situación. Ahí ya le Ahí pasé a ya Andrés estamos viendo. el comunicado para comprender qué es lo que está pasando, sobre todo a la hora de hablar de el hijo de la gata, el gatico, haciendo gestiones para, para avanzar en qué sentido hacia esa búsqueda de, de sometimiento a la justicia, de los grupos armados organizados, o esa labor de facilitador que está ejerciendo desde su lugar de reclusión. Pues hemos querido, Paola, adentrarnos un poco en la historia de Jorge Luis Alfonso López, saber quién es, saber por qué está detenido y sobre todo saber hasta dónde se puede convertir en un facilitador, como lo señala y como lo habría designado la misma oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Sí, señor Juan Pablo. Y es que antes de recordar las razones por las cuales el señor Alfonso López está condenado, es importante también pues aclarar que lo que dice la oficina del Alto Comisionado es que nunca se dio la orden de dejarlo en libertad. Pero el juez, en su justificación de esta orden de libertad, sí dice que pues es por una razón, y es para que el señor Alfonso López contribuya a la labor asignada al Alto Comisionado de la Paz de verificar la voluntad real y reinserción en la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a Ujú. la justicia de los grupos armados organizados. Sin embargo, esto no quiere decir que el señor lo tenga que hacer por fuera de la cárcel. Pero recordemos ahora sí entonces por qué está él condenado a 29 años de prisión. Él está con esta condena, Juan Pablo, por el homicidio del periodista de Magangué, Rafael Prince. Recordemos que Rafael Prince manejaba un periódico que se llama Apocalipsis e investigó al señor Alfonso López por un caso de fraude en el Fondo de Tránsito y otros hechos de corrupción en la Secretaría de Salud de ese municipio, que ya lo decíamos es el segundo más grande del departamento de Bolívar. Hace 18 años, es 19 de febrero, incluso ya se van a cumplir 18 años, fue cuando se conmocionó este municipio y pues todo el departamento por el asesinato de este colega de Rafael Prince, y por esa razón es que el señor Alfonso López está hoy pagando esta condena. Pero para saber más sobre este caso está con nosotros en comunicación con Sigue la W el señor Lucio Torres. Él es primo de Rafael Prince, pero también periodista y una persona que estuvo en su momento también denunciando muchas cosas contra el señor Jorge Luis Alfonso López, alias El Gatico. Lucio, gracias por estar con nosotros y bueno, ¿qué nos puede usted contar, recordar sobre este caso? Por favor, encienda su micrófono, que no lo estamos Eh, escuchando. Ahí ya. ya, sí, bueno, muy buenas tardes, mis queridos amigos, colegas. Les cuento lo siguiente. Rafael Prince era primo hermano mío, primo hermano político. Nos criamos en Magangué. Él era hijo de Luciano Prince y que tenía una imprenta en Magangué, Bolívar. Y a partir de ahí tuvo mucho que ver con la formación de medios periodísticos, comunitarios especialmente. Él apoyó al señor Jorge Luis Alfonso, lo apoyó para la alcaldía de Magangué, votó por él, estuvo apoyándolo y participó en la elección del señor Jorge Luis Alfonso. Pero meses después se dio cuenta de la real situación de corrupción y de todo esto que se denunció en aquella época, y a través de su periódico Apocalipsis, que tenía un grupo detrás de él que era, se hacían llamar los talibanes de Magangué, entonces cuestionaron y denunciaron a Jorge Luis Alfonso. No solamente mataron el 19 de febrero del 2005 a Rafael Prince, mataron a varios líderes sociales, incluso mataron al distribuidor del periódico Apocalipsis, que salió en una mototaxi en Magangué distribuyendo el periódico. Y el punto más importante que se debe tener en cuenta, por qué razón fue lo que motivó ese asesinato, fueron unas denuncias sobre el manejo de los recursos dirigidos a la salud de los más pobres de Magangué. Eso fue lo que motivó a Jorge Luis Alfonso, de acuerdo al proceso judicial, y que lo llevó a la condena a 37 años inicialmente, y después se le redujo a 29 años para cometer ese crimen. Sí, Lucio, usted nos contaba por interno, pues que usted también hizo unas denuncias contra el señor Alfonso López. Cuéntenos sobre eso, qué fue lo que usted pudo encontrar y pues después de esas denuncias, ¿usted también estuvo amenazado por él? Bueno, yo en el periodo que investigué sobre el caso del asesinato de Rafael Prince, investigué también cómo ha sido el manejo de Magangué, la parte política. Dije en uno de esos escritos publicados que en Magangué realmente era una dictadura durante el gobierno de Jorge Luis Alfonso. Por ejemplo, Rafael Prince solía ir en los bajos de la alcaldía a conversar, a charlar con los otros amigos de los talibanes. Y eso en el periodo de Jorge Luis Alfonso no se pudo hacer
porque estaban todos amenazados de muerte. Las amenazas se concretaron luego de esa publicación que hizo Apocalipsis sobre el tema del manejo del dinero de la salud de Magangué. Estando en ese proceso de investigación, a partir de ahí, pues yo sufrí muchas denuncias en el año 2005, sufrí amenazas de muerte en el 2006, 2007, 2008, 2012, amenazas de muerte. En el 2012 capturan a Jorge Luis Alfonso, pero me tuve que ir desplazado para Bogotá. En Bogotá duré un periodo y regresé ya cuando efectivamente Jorge Luis Alfonso estaba preso. Luego publiqué una serie de crónicas y Jorge Luis Alfonso me denunció por injuria y calumnia. En el año 2017 debí enfrentarme a él de cara a cara allá en la Fiscalía de Sabana Larga y logramos hacer una conciliación. ¿Por qué esa conciliación, hombre? Porque nosotros estamos acá los periodistas y lo que hacemos las denuncias no tenemos Sí, la protección. sí. La Unidad Nacional de Protección, por ejemplo, no nos brinda garantías a nosotros para enfrentar todo este caso. Hicimos en la conciliación, Jorge Luis Alfonso y yo, frente a todo lo que yo venía denunciando en aquel momento del año 2017. Sí, Sin embargo, sí, dígame. Adelante. Lucio, a hoy, estamos en el 2023, ese poder que tuvo Jorge Luis Alfonso López y la mamá de él, Enilce López, en Magangué, ¿sigue existiendo? Voy a decir algo así claro y pelado. Los poderes no se han desvanecido, se mantienen. Pero lo que yo quiero decir aquí, que el caso de Jorge Luis Alfonso no es el único. El proceso que se está dando con Jorge 40, porque Jorge 40 iba a matar a Jorge Luis Alfonso, lo iba a matar, porque entre Enilce López y Jorge 40 hubo una pelea a muerte, y eso dejó una estela de homicidios tanto en Barranquilla como en Cartagena, tanto en el Atlántico, Santa Marta, Magdalena, como en el departamento de Bolívar. Esa estela de homicidios no se ha investigado. Esta estela de homicidio está allí. Jorge 40 es el criminal más grande que ha existido, incluso más grande que Jorge Luis Alfonso o más grande que Enilce López, que están condenados. Y lo que está sucediendo ahora con esto de la paz social, que no cuestiono el tema de la incorporación de estos asesinos a un proceso de diálogo político. Lo que yo cuestiono es que no puede haber completa impunidad, 100% impunidad. El caso de Jorge 40, con la pelea de Jorge Luis Alfonso, todavía no ha sido ni siquiera ventilada por Justicia y Paz. No lo tocó Justicia y Paz. Y Sí. mucho menos ahora en la JEP, que sería interesante que los grandes medios de comunicación investiguen qué está pasando con el caso de Jorge 40 cuando, escuchen bien lo que les voy a decir, el comisionado de paz, el alto comisionado de paz, Danilo Rueda, de acuerdo a unas fuentes de jefes paramilitares que están presos en las cárceles, Sí. me dijeron, me señalaron que Danilo Rueda en campaña electoral se transportaba en Barranquilla en vehículos blindados de ojitos azules. Si él se transportaba en vehículos blindados de ojitos azules, de la Hino Escopeta, ¿qué compromiso tuvo con Jorge 40? Porque la Hino era Sí. socio de Jorge 40 y Sí. estaba al Lucio. lado, sí, dígame. Sí, no, pues esas cosas que usted nos dice son bastante graves, bastante delicadas y seguramente se tendrán que investigar por las autoridades competentes. Pero permítame, por favor, porque es que quiero saludar también a Laura Ardila Arrieta. Ella es una colega periodista del Caribe colombiano que además fue una de las personas que más estuvo pendiente de este caso de Rafael Enrique Prince, del periodista, y además creo, Juan Pablo, que hizo uno de los mejores perfiles de él cuando pues estaba Laura en la silla vacía, en la silla Caribe. Claro. Laura, gracias por estar con nosotros. Y bueno, antes de hablar de Rafael y de todo lo que usted pudo encontrar sobre su vida, lo que él investigó contra el señor Jorge
Luis Alfonso López, yo quiero preguntarle a usted cómo vio esta noticia de la libertad del señor del Gatico, teniendo en cuenta pues que estamos a un día de celebrar el Día del Periodista y que pues definitivamente el asesinato de Rafael Prince fue una acción directa contra la libertad de prensa en Colombia. Hola Paola, Juan Pablo, a todos en la mesa y por supuesto a todos los oyentes, bastante impresionada por lo que ha sucedido. Recordemos que el homicidio de Rafael Enrique Prince, digamos, una de los asuntos con los que llegamos a un nuevo Día del Periodista, no solo es un nuevo récord de agresiones contra la prensa, sino también con la persistente circunstancia de impunidad que hay alrededor de estas agresiones, de los asesinatos y de la violencia en contra del periodismo. Y resulta que el caso de Rafael Enrique Prince, ahí la justicia logró la primera condena de un autor intelectual. En el caso del asesinato de un periodista se logró, era un hito esa condena y pues ver que ahora sale libre o aparentemente va a salir libre porque la boleta pues de libertad existe y está pues se ha conocido, aunque el comisionado de paz ahora está diciendo otra cosa, pues no deja de ser impresionante, como dice Paola, a un día del Día del Periodista y en el mismo mes en el que se cumplen 18 años del asesinato de Rafael Enrique Prince. Pero además también quería llamar la atención sobre un asunto, y es que ya son 3 las estructuras de políticos cuestionados cuyas cabezas reciben algún tipo de beneficio judicial en las últimas semanas, estructuras que apoyaron al actual presidente Gustavo Petro. Recordemos que Eduardo Pulgar, congresista condenado por corrupción, recibió el beneficio de la casa por cárcel, y también Bernardo El Ñoño Elías, algunos de cuyos alfiles en Sagún apoyaron la campaña Petro, se subieron al bus de la campaña Petro, pues también fue el Ñoño trasladado a una guarnición en Sucre. Y ahora sucede esto con el hijo de la gata en un año electoral, ¿no? Entonces es bastante llamativo, por decirlo menos, lo que está pasando. Óigame, pero es que, sí, digamos que todo ese entorno resulta bien particular, pero mire, usted dábamos la noticia hace un instante, y es que al juez lo van a investigar por prevaricato. Hablemos, ya le preguntaba hace un instante a don Lucio si todavía esa estructura política en Magué sigue viva, él nos dice que sí. Pero finalmente el poder político de Enilce López y de la familia López sigue siendo va más allá de Magangué. Si uno mirara hacia Barranquilla, hacia la justicia en Barranquilla, porque es de allá el juez, ¿no? En Barranquilla todavía hay un cierto poder de ellos. Pues en Barranquilla y en muchos lugares de Bolívar, pero yo creo que una muestra, para no irnos tan lejos, una muestra además muy reciente de ese poder político fue la adhesión que recibió la campaña Petro el año pasado, 3 días antes de la primera vuelta presidencial, de Hugo Rada. Hugo Rada es uno de los principales, o ha sido conocido como uno de los principales alfiles del combo de los gatos, que es como se le llama al movimiento político de Enilce López, como se le llama informalmente. Hugo Rada fue candidato a la Asamblea de Bolívar con el patrocinio de la Gata, y el 27 de mayo del año pasado adhirió a la campaña Petro, estuvo en un evento en un hotel en Cartagena, en un evento en el que estuvo Roy Barreras, hoy presidente del Senado, y Alfonso Prada, alto funcionario del gobierno. Ellos se abrazaron, hay un video en el que aparece Roy Barreras muy abrazado con Hugo Rada. Roy después salió a decir en Twitter que él no conocía a este personaje, pero pues se le ve muy efusivo saludándolo, y este personaje pues es la punta de lanza, una de las puntas de lanza del combo de los gatos, repito, en el departamento de Bolívar. Entonces, si uno quiere hablar de si existe políticamente ese grupo, pues ahí hay una prueba muy reciente. No, pues no solamente existe, sino que además entonces termina vinculado de alguna forma con el actual gobierno por esa adhesión de último minuto casi en la campaña presidencial. Sí, 3 días antes de la primera Imagínese. vuelta, cuando empezaron a sumar apoyos de varios grupos cuestionados del Caribe y de varias otras regiones. Y el hijo del presidente Gustavo Petro, Laura, Nicolás Petro, ¿también tiene alguna relación con esta gente, con estas personas? Pues yo no tengo conocimiento de que las tenga. En la reunión en la que, y quien estuvo liderando, digamos, varias de estas adhesiones,
fue el hoy presidente del Senado, Roy Barreras. Digamos, él fue el que lideró esa reunión que les comento. En el departamento de Córdoba fue la gerente de la campaña de Petro en Córdoba la que se reunió con el grupo de los ñoños y con el grupo de los musas, que es como se le llama al grupo del ex congresista también en líos judiciales, Musa Besaile, pero digamos Nicolás Petro, que también fue cabeza de la campaña Petro en el Caribe, no apareció, que yo sepa, pues en ninguna de esos encuentros. Pues muchas gracias, Laura Ardila Arrieta, y también gracias a Lucio Torres desde Magangué por darnos estas dos perspectivas sobre lo que está pasando, Juan Pablo, y pues esperar entonces qué pasa, porque ya recordemos, el gobierno ha dicho que le solicita al juez revocar esta orden de libertad del señor Gatico.